Después de intentar un parto en casa con una partera y una dula, nuestra primera hija nació en el hospital, lo cual se convirtió en un trauma difícil de superar. Desde que llegamos al hospital, experimentamos exactamente lo que queríamos evitarle a Uma durante su llegada a este mundo. Con el tiempo, entendí que ese desenlace en el hospital fue la consecuencia de haber dejado mis propios procesos en manos de los demás. Por eso, cuando me embaracé de nuevo, decidí hacerme responsable de mi embarazo, parto y puerperio. Busqué la información y la ayuda necesarias y me preparé a conciencia. Tomar decisiones, independientemente de lo que el sistema indica, y hacer caso a mis necesidades, instintos y sentimientos fue todo un reto. Un reto que me hizo entender la necesidad de una revolución, de una maternidad revolucionaria. Yo, wine, no, ella, no, yo, ella. Mi nombre es Luz Herrera y me dedico a la realización, difusión y análisis de expresiones audiovisuales. Nací en la Ciudad de México, en una familia católica, de académicos, con inquietudes liberales y amantes del arte. De acuerdo con mi formación, realizaba la tesis de un doctorado en Historia del Cine en Madrid cuando empecé a sufrir crisis de ansiedad. Esas crisis y otras circunstancias me llevaron a descubrir nuevos aspectos de mí, a profundizar en mis prioridades y en las formas de sentirme bien. De regreso a México, Rodrigo y yo fuimos a vivir a un pueblo en la costa del Pacífico, donde nos integramos a una comunidad con gente de diversas partes del mundo, formas alternativas de hacer las cosas e interés en la sabiduría de culturas ancestrales. En este contexto es que decido parir en casa, con la única asistencia de Rodrigo y de Uma, nuestra hija de 8 años, quien graba el nacimiento de su hermana para este documental. Hablando desde la experiencia, con el testimonio de mujeres de mi comunidad y el resultado de una amplia investigación, estoy convencida de que los partos son procesos naturales y momentos sagrados que empoderan y transforman a la madre, a la familia y a la comunidad cuando se logran las condiciones adecuadas. Es decir, cuando madre, bebé y familia viven desde el embarazo hasta el puerperio en confianza, con conciencia y libertad. Pero ¿cuál es la realidad de la mayoría de las mujeres? Después del puerperio, edité fragmentos de mi videodiario. Los compartí y pedí retroalimentación. La mujer siempre tuvo esa sabiduría y ese poder en su cuerpo y se nos fue arrebatada. La medicina moderna ha acabado con la intuición y el contacto con el cuerpo porque es todo a través de máquinas, ¿no? Todo esto que yo había ido, la vuelta de cordón, ¿no? There's a cord around the neck, they get worried, but a lot of babies are born with a cord around the neck. It's very common. So they say, what do I do if it's around there? You move it, you just move it. Ante las reacciones tan distintas, precisamente esa pregunta, ¿cómo viven estos procesos la mayoría de las mujeres?, me llevó a investigar. Millones de mujeres en el mundo ignoran que padecen violencia obstétrica porque está normalizada en los protocolos médicos. ¿A dónde llegarían las cifras si consideramos que muchos de los protocolos obstétricos implican violencia que no se declara? Cuando en tu embarazo, parto o puerperio te aplican protocolos desde programarte cesáreas o análisis que no son indispensables, rasurarte o prohibirte comer durante el parto, eso es violencia obstétrica. Cuando te mantienen asustada, en estado de enfermedad o no te dan libertad para tomar tus propias decisiones, eso es violencia obstétrica. Miles de relatos de mujeres cuentan historias de terror al recordar cómo vivieron sus embarazos y partos en los hospitales. Llegué y fue así, toda la violencia obstétrica que pueden hablar, fue así como la que me tocó vivir ahí. Y como bebé, cuando naces en un ámbito extraño y frío, donde hay personas que te aplican protocolos innecesarios o no te tratan con delicadeza y respeto, naces en condiciones de violencia obstétrica. En contraste, como parte de mi investigación, recopilé imágenes de esculturas y pinturas
en las que observamos múltiples formas de vivir embarazos, partos y puerperios. Imágenes de diversos rincones de nuestro planeta y momentos de la historia nos muestran formas de nacer muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver hoy en día en el hospital, donde nace la mayoría de bebés. La situación actual es que gran cantidad de embarazos, partos y puerperios son atendidos en condiciones de violencia obstétrica. Las consecuencias, desconexión y miedo de todas esas madres frente a sus procesos, depresión postparto, sistema inmunológico débil, no solo en la mamá, sino también en el bebé, además de múltiples secuelas en ambos. ¿Y tenemos alguna opción? Sí. A través de la información y la conciencia sobre diversas perspectivas, podemos vivir embarazos, partos y puerperios como procesos naturales y momentos sagrados, propios de las madres y de sus bebés, en íntima vinculación con sus familias y sus comunidades. Procesos sobre los cuales las tradiciones ancestrales, especialmente los saberes femeninos, tienen mucho que aportar. Hoy en día vivimos en un mundo que sufre por la desconexión, la violencia y las imposiciones de sistemas autoritarios. ¿Qué pasaría si más del 90% de bebés en el mundo fuera recibido de formas amorosas, naturales y respetuosas, con confianza, en la intimidad, con el apoyo de quienes saben cómo acompañarte por su experiencia y a través de los conocimientos de madres y ancestras? Maternidad Revolucionaria es un testimonio sobre la urgente necesidad de reflexionar sobre la forma en que la mayoría de madres y bebés viven embarazos, partos y puerperios. A través de Maternidad Revolucionaria, comparto cómo fue que asumir la responsabilidad de mis procesos fue fundamental para vivir con plenitud la llegada de mi hija Sun. Maternidad Revolucionaria involucra a mujeres que han vivido o conocido la violencia obstétrica y que se conmovieron por la necesidad de cambiar las condiciones en que la mayoría de mujeres y bebés experimenta estos procesos naturales. Educadoras, activistas, artistas de múltiples disciplinas, dulas, comadres, hermanas, madres, hijas, todas en la transmisión de este mensaje. Ahora mismo ya tenemos mi videodiario, el borrador del guión, una investigación documental, fotos y videos autobiográficos, más de 25 entrevistas testimoniales, 2 canciones originales, una ya grabada en estudio, además de una amplia comunidad vinculada a través de la difusión del proyecto. Más de 60,000 vistas del primer corte de video en la página de Facebook me hablan del horizonte de expectativas para este mensaje. Es decir, que hay receptoras y receptores que están hablando del tema y que quieren saber más. Ahora lo que sigue es la etapa de desarrollo del documental, es decir, terminar el guión, realizar el tráiler promocional y tener una casa productora. El paso 1 de este proyecto, para lo cual requerimos 200,000 pesos. Luego seguirá el paso 2, o sea, terminar de producir, postproducir y difundir el documental. Y finalmente, el paso 3, maternidadrevolucionaria.org, una página web, un espacio de referencia que ofrezca en inglés y en español el documental de libre reproducción, testimonios y entrevistas completas, artículos e información, un directorio de servicios, contacto con personas e iniciativas afines y foros sobre temas que no se hablan comúnmente. El aborto, las consecuencias de los anticonceptivos, las opciones naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles serán las consecuencias del proyecto Maternidad Revolucionaria? Una posibilidad para millones de mujeres de informarse, decidir y contar con el apoyo necesario para vivir embarazos, partos y puerperios en confianza, conciencia y libertad. Una posibilidad para millones de bebés de ser recibidos de formas amorosas, seguras y dignas. ¿Quieres participar en esta revolución? ¿Quieres formar parte de este movimiento? Puedes participar en este proyecto con fondos, recursos, contactos o lo que se te ocurra. Por tu interés, gracias. Yo wine no heya ne no ayo heya. Howe wine no hawiya ne kai